la historia, a lo largo de la historia, nuestras necesidades como personas han ido evolucionando. Igualmente la sociedad y los sistemas educativos también han ido cambiando. No es lo mismo el sistema de educación actual que el que existía hace 10, hace 20, mucho menos hace 50 años. Dentro de esta evolución que a mí me ha tocado pues llevar siendo un estudiante y ahora siendo un docente, puedo confirmar que efectivamente el idioma inglés hoy ya no es un lujo que nos podamos dar. Hace muchos años yo recuerdo que para aprender inglés pues teníamos que pagar escuelas privadas porque el sistema educativo público pues no cubría apropiadamente esta enseñanza. Entonces solo aquellos que tenían las posibilidades económicas tenían acceso a aprender una segunda lengua, en este caso el inglés. Afortunadamente pues yo pude tener esa oportunidad. Estoy muy agradecido con las personas que me brindaron esa oportunidad porque hoy en día estoy recogiendo frutos de todas esas semillas de enseñanza que se sembraron y quiero compartirles un poco con ustedes tanto mi experiencia personal como profesional para que así veamos un poco más por qué es tan importante este idioma. Saber desenvolverse en esta lengua, pues ya como compartí, no es un lujo, ya es una asignatura pues de planta para todos, desde la escuela secundaria, incluso algunos desde la educación primaria, ya están llevando los principios de esta lengua. Esto es derivado de que pues la sociedad actual nos lo demanda, ¿no? Esto ya es una herramienta de trabajo, es una competencia más que nosotros debemos de tener a la hora de salir al mundo competitivo laboral y buscarnos nuestro lugar. Si nosotros no llevamos esta herramienta, pues ya va a ser más complicado hacernos un hueco en este mar de trabajo que hay, ¿no? Gracias al inglés nosotros podemos comunicarnos con personas de todo el mundo. Esto es porque es una de las lenguas más habladas a nivel global. Por nativos hablantes, la lengua número 1 es el chino mandarín, seguida del español, ya que se suman todos los países de Latinoamérica junto con España y el nivel de hablantes nativos pues supera a los hablantes del idioma inglés. Entonces, ¿por qué es tan importante esta lengua si hay dos idiomas que se hablan por más personas en el mundo como nativos? Esto es porque el inglés es la segunda lengua que se usa como alternativa a la lengua materna. Es la más usada alrededor del mundo por más de 1.300 millones de personas. Entonces, imagínense la cantidad de gente a la que nosotros podemos llegar si nosotros tenemos considerado este segundo idioma. ¿Qué importancia tiene el idioma inglés en su desarrollo personal y profesional? Hay una serie de razones que iremos compartiendo a lo largo de este taller, personales, profesionales, recreativos y en demás áreas por las cuales nosotros tenemos que tener considerado por lo menos el aprender o el mejorar nuestro aprendizaje del idioma inglés. Yo les compartiré algunos datos históricos, algunos datos numéricos y finalmente un poco de lo que yo he vivido en persona y que les puedo pues corroborar que ciertamente me ha ayudado bastante. Vamos a ver primero 10 razones. Yo sé que hay muchísimas más. Yo elegí estas 10 porque me parecieron las más completas, las más lógicas, las más aceptadas y que realmente pues nos llegan, nos impactan y nos crean esa curiosidad. La primera de ellas, por trabajo. Como les mencioné anteriormente, pues esta ya es una herramienta básica que nosotros tenemos que llevar. Si nosotros en nuestro currículum llevamos que tenemos inglés nulo, pues desde ahí ya estamos perdiendo terreno contra competidores que a lo mejor llevan un A1, A2, a un nivel muy básico, pero por lo menos ya tienen una competencia extra a nosotros. Dependiendo del puesto, pues se necesitará más o menos en ciertas áreas. En mi caso, pues si yo no tuviera el idioma inglés, pues yo no tendría esta plática hoy con ustedes porque yo no sería docente de este idioma y no llevaría tanto tiempo integrado con Grupo Educativo Inca, no se me hubiera presentado esta oportunidad. Entonces, nosotros tenemos que entender que el inglés es fundamental a la hora de encontrar trabajo, ya no es una opción, ya no es sí, pues es como un extra, no, ya no es un extra, ya entra dentro de las herramientas básicas que nosotros debemos de llevar siempre. La siguiente razón que vamos a ver es por educación e información. Actualmente hay muchas carreras que tienen
programas de intercambio en el extranjero permiten a los estudiantes conocer nuevos países, conocer nuevas culturas, ir a lo mejor a una institución más capacitada o más equipada para el correcto desarrollo de la educación de los jóvenes, pero muchas veces el limitante es que no conocen un idioma que ellos puedan desenvolver. Ya no hablemos de la lengua materna del país, sino como mencionábamos, la segunda lengua de la mayoría de personas, pues es el idioma inglés. Si nosotros nos perdemos de todas estas áreas de oportunidad, ya no tendremos, vaya, más opciones de mejora. Muchos documentos, muchos documentales, en textos informativos, vienen del idioma inglés y tenemos herramientas para traducirlos, pero muchas veces en la traducción se puede perder el sentido de este documento. Lo mejor pues sería poder tener la capacidad de leerlos en su idioma original para entender ciertamente lo que el autor o los autores nos tratan de dar a entender. La siguiente razón es por vacaciones. Muchas veces nosotros salimos, conocemos pueblos cercanos, grandes ciudades, incluso pues zonas costeras. Y es bonito disfrutar de conocer estos lugares y nos traemos muchas anécdotas, muchas experiencias. A mí me ha tocado vivir unas cuantas que se quedan como muy buenos recuerdos y que si yo no hubiera tenido la oportunidad de hablar una segunda lengua, quizás no las hubiera vivido. Hace un tiempo visité yo el santuario de la mariposa monarca y nos encontramos con una chica que estaba perdida. Ella venía de Taiwán, nos estaba hablando en su idioma y pues nadie la entendía. Todo el grupo de amigos que íbamos pues no teníamos ni idea. En algún momento la chica empezó a mencionar algunas palabras en inglés y yo le dije, ok, yo hablo inglés, nos podemos comunicar en ese idioma. La chica se fue con una sensación de recibimiento porque encontró la manera de poderse comunicar con las personas que aquí estaban. Y así como esa, nosotros podemos tener pues encuentros inesperados o entablar alguna amistad de algunos días con personas que encontremos en una playa, en una metrópolis como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son lugares visitados por mucha gente del extranjero. La cuarta razón viene un poquito de la mano con la anterior, que es conocer un poco más sobre otras culturas. Estudiar una lengua extranjera, en este caso el inglés, es muy importante porque nosotros podemos entender cómo funciona el mundo en otros países, en otras regiones del mundo. Inclusive dentro de nuestro país hay veces que no entendemos del todo lo que aquí ocurre. Imagínense si vamos a otro país y no conocemos la lengua que ellos hablan. Los nativos pues no esperaban visitar no esperaban visitas de turistas en pueblos pequeños o en pueblos retirados de las grandes ciudades londinenses o estadounidenses, y ellos no tienen un conocimiento de cómo tratar al turismo, ¿no? Ellos viven sus vidas normales. Hay mucha gente que en lugar de querer visitar Londres o de querer visitar Nueva York, prefieren visitar algún pueblo que esté un poco retirado para conocer realmente la vida que hay en esos lugares. Nosotros, al llegar y hablar el idioma de estas mismas personas, conectamos, aprendemos, entendemos y nos vamos dando una idea de qué tan pequeños somos comparados con el gran mar que tenemos de oportunidad y que nos limitamos por no tener herramientas suficientes para llegar a esas zonas. Igualmente, derivado de lo anterior, viajar es una herramienta que usamos como distracción, como diversión, como emprendimiento a veces. Y si nos vemos obligados a dejar el lugar donde vivimos, pues tenemos que cambiar muchas cosas. Hábitos de vida, de comida, incluso en algunos lugares. Y por sobre todo, pues hábitos de comunicación. La comunicación, pues es el pilar de toda relación humana. Si nosotros no podemos comunicarnos, pues no podemos crear vínculos con otras personas y por lo consiguiente, pues se nos cierran puertas. No podríamos conseguir un trabajo, no podríamos preguntar direcciones si nos encontramos perdidos, no podríamos nosotros ni siquiera comprar comida si no podemos expresarnos de alguna manera. Y yo creo que se diferencia un poco del punto anterior que mencionaba las vacaciones o la cultura regional, porque de este modo tú no te sientes limitado.
tú no vas con miedo a perderte y no saber cómo preguntar o no saber cómo guiarte. Tú vas más seguro, tú vas más enfocado en tu viaje, en tu entretenimiento, en tu diversión, sabiendo que tienes el respaldo de una lengua que te permitirá abrirte todas las puertas necesarias para que tus vacaciones, para que tu nueva vida en una nueva ciudad, pues no sea más complicada de lo que ya vendría siendo. Una razón más, pues es, como ya lo he mencionado muchísimas veces, es el idioma más aprendido como segunda lengua, ¿sí? No hay que confundirnos con ser el idioma nativo más hablado. Los idiomas nativos pues son los que se enseñan por naturaleza en el país donde se encuentran. Quedamos que el chino mandarín pues es el que se lleva el primer lugar, ¿no? Son cerca de 1,100 millones de personas que lo hablan por la extensión de terreno y por la enorme población que tiene el país asiático. Y luego viene pues toda la región de Latinoamérica y de España, que también pues es muchísima población. Pero derivado de contextos históricos, el poder que tenía el Reino Unido antes, pues obligaba a los reinos vecinos a tener que entender a este reino. Ellos tenían que aprender inglés por necesidad para entablar relaciones diplomáticas con el Reino Unido, que era antes. Y así fue que el inglés pues tuvo que irse expandiendo y expandiendo y mucha más gente se estaba viendo obligada a tener que saber este idioma. Eran cuestiones políticas, eran cuestiones a lo mejor religiosas, económicas. Todo eso influyó bastante para que el inglés tuviera que ser adoptado por gran parte del mundo. ¿Sí? A lo mejor si España, si el reino de España hubiera tenido un poco más de poder de conquista, estaríamos hablando de que sería el español el idioma que más gente elegiría para hablar. O si en algún momento alguna potencia asiática hiciera lo mismo, pues la cosa sería bastante diferente. Hoy en día, pues ya el Reino Unido, pues ya son países independientes, ya tienen pues otros modos de vivir, pero el estrago histórico que dejaron, pues es ese, ¿no? Que el inglés sea la segunda lengua que más se habla en total y que tenga que ser aprendida por muchísima más gente. Los canales económicos, políticos y sociales, pues se guían o se rigen muchas veces por este idioma. Si nosotros tratáramos de crear una empresa multinacional, en algún punto nosotros tendríamos que contactar socios de habla inglesa o de algún otro país más lejano, quienes por comodidad preferirían pues hablar en una lengua que ya manejan, a tener que aprender el español para poder crear vínculos con mi empresa. Es por eso que el crecimiento que ha tenido pues las redes sociales, los canales de difusión, han incrementado todavía más el número de personas que pueden acceder a la educación, que pueden acceder a un segundo, tercero, cuarto idioma, dependiendo de la ambición que ellos tengan. Y cada vez más pues va creciendo y creciendo y creciendo esta demanda de personas que puedan manejar más de una lengua. La siguiente razón es un poco ya más propia, más personal, y es la superación personal. Muchos tienen el miedo o tienen la idea de que aprender inglés o cualquier otro idioma es difícil. Todos los idiomas tienen su grado de complejidad. De hecho, mucha gente fuera de los países hispanos pues piensa que el español es uno de los idiomas más difíciles del mundo por nuestras acentuaciones, conjugaciones, adverbios y demás cosas que se mezclan. Pero con la visión correcta, la disposición apropiada, las herramientas necesarias, aprender el idioma inglés es mucho más fácil. Y el orgullo que uno siente al escucharse formar sus primeras oraciones básicas o después ya poder entablar una conversación con alguien extranjero, con alguien que no hable nuestro idioma, son pequeñas cosas que suman, van creando una escalera por la que tú vas a ir subiendo y llegas al punto en el que tú te certificas, tú recibes tus documentos que avalan que aprendiste la lengua inglesa y te sientes pleno, sientes una plenitud que a lo mejor muchas veces no sabes ni siquiera cómo describir. Yo empecé por curiosidad, la verdad.
yo no tenía una visión tan a futuro de lo que me podía, pues preparar, ¿no? El idioma inglés para mi vida. Yo solamente un día dije, quiero aprender inglés, me llama la atención. Como dije, hubo muchas personas que me apoyaron a lograr esa ambición que yo tenía, por decirlo de algún modo. Y cuando empecé a hacer retrospectiva de todo el camino que he recorrido a través de este idioma, pues sí es muy gratificante de algún modo. Ha sido mucho esfuerzo, han sido años, fueron problemas, cambios de grupos, años de regresarme a cosas que ya había visto porque mis grupos se deshacían. Fue un viaje largo, fue un viaje difícil, pero en cuanto empezaron a abrírseme puertas gracias a este idioma que yo tenía, pues entendí que ese sacrificio pues había valido muchísimo la pena. Y pues yo sé que todavía me falta mucho por aprender porque uno nunca deja de aprender, pero es una manera de ustedes automotivarse. Véanse en un espejo imaginario cómo eran hace 2, 3 años, si es que están estudiando el idioma, y dense cuenta del progreso que han tenido. A lo mejor eran completamente nuevos en el idioma y no sabían ni siquiera el abecedario, por ejemplo, y hoy en día ya pueden mantener una conversación básica con alguien. Créanlo o no, es un progreso enorme porque el poder tú ya crear estructuras gramaticales básicas, aunque sea, pues requiere de mucha dedicación, de mucho aprendizaje, y el que tú lo logres, pues te tienes que felicitar, tienes que darte esa motivación que tú mismo a veces requieres. La siguiente razón ya va más enfocada al arte y a la literatura en general. Yo soy de disfrutar mucho contenido digital, series, películas, canciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces estas producciones tienen su origen en países de habla inglesa. Los chistes, los diálogos, las bromas, pues son hechas basándose en esa lengua y muchas veces al traerlo a nuestra región, ya sea viéndolo con subtítulos o viéndolo con un equipo de doblaje, se pierde muchas veces el tono original o la intención original que tenían estas series. Y por ejemplo, con la música, el entender la letra de una canción, poder cantarla, poder sentirla dentro de ti, te ayuda bastante. Disfrutas muchísimo el entender lo que estás cantando, porque a lo mejor a veces nos aprendemos las canciones, pero solo la pronunciación. La pronunciamos bien, como suena el cantante, como las dice, pero realmente no sabemos de qué trata la canción. Y hay muchos ejemplos de canciones que por no entender lo que dicen, pues la gente piensa que a lo mejor son de amor o son de tristeza, cuando en realidad el mensaje era otro. Y el tú saber lo que cantas, el tú saber lo que ves, el tú entender los chistes que hacen en estas series, en estas películas, también las hace más amenas, las hace más disfrutables. Y esta pues no es una razón de peso, decirlo así, pero yo creo que también es un plus que nosotros podemos obtener al mejorar nuestro dominio, perdón, de esta lengua. Penúltima razón, otras habilidades. ¿A qué se refiere esto? Hay algunos estudios científicos que nos dicen que cuando tú aprendes otra segunda lengua, algunas áreas de tu cerebro, algunas áreas de tu mente se desarrollan de manera indirecta. Algunas áreas como la creatividad, la memoria, son desarrolladas y tú no te das cuenta de que las estás desarrollando. Tú piensas que estás aprendiendo otro idioma, tú piensas que lo único que estás practicando pues es tu vocabulario, es tu pronunciación, pero también estás activando neuronas, estás forzándote a recordar palabras y poco a poco tú empiezas a ver cómo puedes estructurar oraciones cada vez más complejas y de ahí es donde la creatividad empieza a explotarse más. He visto casos con alumnos míos, en personas son muy tímidos, como que les cuesta comunicarse, como que les cuesta expresar lo que ellos están pensando,
En temas teóricos, pues son muy buenos, me resuelven los ejercicios del libro, en los exámenes sacan puro 10, pero no los veo yo como que puedan expresarse verbalmente como ellos quisieran. Sin embargo, cuando llega el momento de que hagan sus exposiciones en inglés, se les ve una soltura, se les ve una naturalidad que a mí me sorprendió las primeras veces que lo vi. Yo no esperaba que ese alumno tímido, callado, que prácticamente no había escuchado su voz, me estuviera dando un discurso muy bien estructurado, que estuviera respondiendo a las preguntas de manera abierta, no era nada más que me dijera sí, no o no sé, sino que me daba un diálogo, una apertura al diálogo bastante buena, y ahí es donde nosotros podíamos ver el potencial que estaban desarrollando estas personas. Por eso es que no solo lo veamos como que, pues sí, voy a hablar otro idioma y hasta ahí. Veámoslo como que también podemos reforzar nuestro conocimiento, nuestra memoria, nuestra creatividad, todas esas áreas del cerebro que nosotros usamos para crear canales de comunicación, pues también se están desarrollando junto con nuestra nueva lengua. Y por último, pues es el idioma universal, ¿no? Ya más enfocado en temas específicos, todos los canales de comercio tienen en algún punto que pasar por el idioma inglés, sea en las aduanas, sea en los contratos comerciales, sea en las entregas de la mercancía. En algún punto se llega a utilizar este idioma, desde la manufactura hasta que llega el producto final a las manos del cliente. Pues hay muchos canales de envío que requieren este idioma, ¿no? Y en las finanzas, pues es el mismo caso. La bolsa financiera más grande, Wall Street, pues está en Estados Unidos, un país anglosajón, y el que uno quiera convertirse en un inversionista y llegar hasta ese nivel, que es como que el pico de la economía, pues requiere que nosotros estemos preparados de ese modo, que nosotros sepamos con quién estamos hablando, cómo estamos hablando, qué estamos diciendo y si es realmente lo que queremos decir. Desde que empecé yo a dar pues asesoramiento y empecé a dar clases yo de inglés, trato yo de decirles a todas las personas con las que he trabajado, no importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices, ¿sí? Nosotros, si no estamos seguros de lo que decimos, le vamos a crear desconfianza a la otra persona. La otra persona no nos va a creer, nos va a decir, no, pues es que me lo está diciendo con miedo, me lo está diciendo inseguro. ¿Cómo sé yo que lo que me está diciendo es verdad? A lo mejor está nervioso porque me está mintiendo, o a lo mejor ni siquiera sabe de lo que está hablando, por eso está balbuceando, tartamudeando. Si nosotros confiamos en nuestros conocimientos, las cosas que digamos las vamos a decir con tanta seguridad que las otras personas nos van a creer, nos van a entender, van a saber lo que queremos y lo que necesitamos. Por eso yo les digo, cuiden su pronunciación, cuiden el tono de su voz, cuiden la forma en que ustedes estructuran las oraciones, porque la más mínima cosa que nosotros cambiemos o la más mínima muestra de que desconocemos cómo decir algo, pues nos puede tirar abajo grandes oportunidades. Muy bien. Estas fueron pues las razones que yo consideré pues más importantes, más viables o más comunes que nosotros le pudiéramos decir a una persona que nos preguntara, oye, ¿por qué debo aprender inglés? Como les decía, algunas eran más personales, más de entretenimiento, pero pues también había ámbitos educativos, ámbitos pues laborales, profesionales, y todas estas pues son razones de peso para nosotros decidirnos de una vez ya a comenzar a aprender, ¿no? Nunca es tarde para aprender una segunda lengua y si es posible una tercera, una cuarta, porque pues el mundo es eso, muchísimos idiomas, muchísimas lenguas y pues la base de nuestra sociedad pende de la comunicación. Entonces, entre mejor nos podamos comunicar con el mundo, pues más oportunidades vamos a tener. Dejando ya un poquito los tecnicismos, los datos estadísticos, los números, todo eso, vamos a pasar un poquito a la experiencia profesional de su servidor.
He tenido unos cuantos trabajos desde que yo egresé de mi licenciatura, algunos más profesionales que otros, pero ha habido 3 en los que yo he utilizado de manera fluida, de manera constante y de manera activa, pues mi segundo idioma que es el inglés. El primero de ellos fue Dubai Palace Cancún. Yo tuve la oportunidad de vivir en esta ciudad por un tiempo y al yo mandar mi solicitud de empleo, pues primero me hicieron una prueba de escritura en teclado, ¿no? Tenía que teclear cierto número de palabras en cierto tiempo y después pasé con uno de los gerentes, el cual me hizo una entrevista en inglés. Yo pues estaba consciente de que eso pues era de base, ¿no? Porque me, me encontraba en una ciudad que es visitada por gente de cantidad incontable de países, la verdad, y que aparte de que pues vienen aquí a divertirse, vienen a pasar el rato, pues no les interesa aprender el idioma de aquí de México. Entonces ellos llegan con su idioma o con el inglés medio que a veces puedan tener y nosotros tenemos que estar capacitados para responder ante esas situaciones. Esta fue mi primera experiencia laboral donde yo pude poner en práctica mis conocimientos. No fue muy difícil porque la gente realmente no iba conmigo a platicar, solamente me daba su información, sus datos de su identificación, de su tarjeta de juego, etcétera, etcétera. Pero ya a veces cuando tenían un problema o algunas dudas, pues sí trataba, ¿no? De encontrar a alguien que los pudiera entender. Y en más de una ocasión llegaron compañeros del mismo casino a hablar conmigo porque no entendían al cliente. Y en alguna ocasión me llegaron a decir, es que el gerente me dijo que si no le entendía a un cliente, viniera contigo. En ese momento yo me sentí pues muy valorado dentro de la institución porque reconocían o porque estaban reconociendo el grado de conocimiento que yo tenía. No me había pasado en trabajos anteriores porque no podía ejercer yo el conocimiento, eran trabajos más físicos, por decirlo de algún modo. Y en ese momento, el yo sentir valorado mi conocimiento, pues como que me recargó las pilas y me motivó a buscar pues una oportunidad de mejora. Y de ahí fue que fui yo hacia mi segundo trabajo. En la misma ciudad de Cancún, yo tuve la oportunidad de trabajar en un delfinario. La idea principal no era esa, yo iba para cubrir una vacante de fotografía. Me preguntaron, ¿sabes inglés? Porque algunos clientes, pues hablan inglés y necesitamos que sepas lo básico. Le dije, sí, pues tengo conocimiento en el idioma. Dice, ok, te voy a hacer una entrevista en inglés para ver si cumples con el mínimo necesario. Terminada esa entrevista, la gerente de recursos humanos puso una cara como rara, como de sorpresa y me dijo, a ver, permíteme tantito, ahorita regreso. Yo en ese momento, esa energía, esas pilas que se me habían recargado en el trabajo anterior, como que se me vaciaron. Empecé a dudar, empecé a sentir, chin, la regué, no cumplí las expectativas o no es lo que buscaban. Llega una segunda persona, me dice, oye, podemos tener una conversación así en inglés, no tanto así de preguntas y respuestas. Háblame de ti, cuéntame tus experiencias profesionales, cómo llegaste aquí a Cancún, etcétera, etcétera. Después de esta conversación, porque la chica como que se queda pensando, como que analiza las cosas y me dice, espérame, voy por otra persona. Yo ya el tener que hablar con 3 personas me estaba haciendo sentir que algo estaba haciendo yo mal. Y dije, de plano, ¿tan mal lo estoy haciendo? O sea, están como que consultando con más gente para ver si en algún lugar se me puede acomodar. Llega la tercera persona, nuevamente conversamos en inglés y me dice, mira, la verdad, pues queríamos entrevistarte la directora del delfinario y yo el director de los entrenadores, porque hay una vacante distinta a la que tú estás solicitando. Para el puesto de fotógrafo tú requerías un nivel básico de inglés, que si lo traes, lo puedo ver, pero acá en esta vacante requerimos un inglés más conversacional.
más amplio, que tú puedas comunicarte claramente, que se te entienda, porque vas a hablar con muchísima gente en inglés y tienes que explicarle cosas y tienes que aprender cosas y cómo decírselas para que ellos te entiendan. ¿Quieres esta vacante? Yo en ese momento pues cambié mi mentalidad y dije, ok, no es una oportunidad, es un reto, es ver qué tanto yo puedo comunicarme con esta gente del mundo entero. Acepté la vacante, acepté, acepté tomar ese puesto y en 2 semanas yo había hablado con personas de 35 países diferentes. Fue una experiencia muy, muy gratificante en lo profesional porque inconscientemente yo estaba mejorando tanto mi capacidad para entender el idioma hablado como para yo mismo hablarlo. Y las diferentes formas en las que las personas utilizaban el idioma, dependiendo de la región de la que vinieran, pues me hacía ver que me faltaba mucho todavía, que sí, a lo mejor podía entender a las personas de Reino Unido o de Estados Unidos, porque pues es de donde más natural viene el idioma, pero ya después tratar de entender, por ejemplo, a los asiáticos, a los hindúes, a los africanos, incluso algunos países del Caribe que hablaban en inglés, pues tienen una forma de hablar muy distinta. Regresé yo a mi ciudad de origen, aquí a la ciudad de Zitácuaro, y tiempo después de yo haber regresado, se me presenta esta oportunidad con Grupo Educativo Inca. Ya tengo un tiempo de haber comenzado a trabajar con ellos y realmente creo que he crecido muchísimo más en este tiempo trabajando con ellos que en todo el tiempo que yo pude haber estado estudiando más. Leí una frase hace un tiempo que me gustó muchísimo y creo que tiene bastante razón y bastante aplicación en este tema, que dice, si quieres aprender más sobre un tema, intenta explicándolo a alguien. Lo reflexioné un momento, lo apliqué en mí y tiene mucha razón. En mis primeras clases, pues yo hablaba de los temas más básicos, eran grupos de inicio, pero conforme iban saliendo los temas, pues obviamente iban surgiendo dudas de los alumnos. Y yo mismo me tenía que cuestionar a mí cómo explicarle esto a los alumnos. O sea, sí, yo lo sé y yo sé que si me lo explican de esta manera, pues yo lo voy a entender porque ya lo sé. Pero ahora, ¿cómo hago para explicárselo a alguien que no lo sabe? ¿Sí? Supongamos que se descompone un carro y viene el mecánico y me empieza a decir, no, pues mira, ¿sabes qué? Se descompuso esta pieza del motor y para cambiarla tienes que abrir aquí, soltar las bujías y las válvulas y liberar la presión y es que aquí se llenó de aceite y lo limpias y ya tiene que quedar. Pues yo no le entendí nada. Me explicó claramente lo que se tiene que hacer, pero pues yo no sé qué es una bujía, yo no sé qué es una válvula, no lo voy a entender. Lo mismo aquí aplicado. Si yo les digo, en una oración ustedes tienen que usar un verbo acompañado de un pronombre, acompañado de un adjetivo, de un adverbio y de un grupo modal. ¿Qué es eso, profe? Yo no sé qué es eso. De ahí es que yo empecé a prepararme otra vez cómo desarrollar esos temas de una manera que la gente que no los conoce los pueda entender. Yo como alumno tuve mis altas, mis bajas y trataba de recordar cómo se me había enseñado ese tema a mí. Y no lo logré porque fue hace muchísimos años. Entonces, pues mi opción fue empezar a estudiar un poco más de pedagogía, que no es mi área, empezar a buscar alternativas de enseñanza, a lo mejor cambiar un poco el método que yo tenía en mente de usar. Y poco a poco yo he ido viendo que no solo mis alumnos han aprendido, que quiero creer que han aprendido, sino que yo también he visto cosas del idioma que no recordaba o que sí recordaba, pero había dejado de usar y las vuelvo a ver ahora y veo la importancia que tienen, cómo pueden mejorar todo ese canal de comunicación que yo tengo. Y, y el tener este momento de reflexión, de ver hacia atrás y ver cómo este idioma me ha enseñado,
pues me hizo querer compartirlo, que ustedes vieran que no nada más es aprender inglés porque es importante, sí, pero ¿por qué es importante? Ya vimos 10 razones, unas más importantes o más fuertes que otras. Ya les conté yo a lo mejor un poquito de mi experiencia profesional, cómo es que este idioma me fue abriendo puertas de a poco. Yo considero que mi carrera profesional pues apenas está despegando. Sí, profesionalmente no tengo mucho tiempo de laborar como profesionista y yo sé que en el futuro, ojalá en muchos años yo esté aquí festejando el 30, 40 aniversario grupativo de Grupo Educativo Inca, todavía parte de ellos. Y si no, pues tener en mente que tengo una llave para abrir alguna otra puerta. Y quisiera que la gente que está dudando o que está con la idea negativa de no querer aprender este idioma, pues lo viera de ese modo, ¿no? Que sepa que tiene opciones mucho más allá de lo que en algún momento se pudieran imaginar. Yo cuando era un niño y empezaba a decir mis primeras palabras en inglés, los números, los colores, nunca llegué a imaginarme que iba a estar parado frente a un aula y estar yo dando esas palabras a mis alumnos, ¿no? Esa es la reflexión que yo hice derivada de mi experiencia profesional, que no sé si les pueda servir como inspiración, como motivación, pero cambien los escenarios, ¿sí? En lugar de un casino, pónganle ustedes un hotel de lujo que quisieran trabajar ahí. En lugar de trabajar con delfines, que fue mi caso, imagínense trabajar, no sé, en una película, en algún musical, en alguna obra de teatro. Pónganlo a las metas que ustedes quieren, pónganlo a las ideas que ustedes tienen y van a ver que va a dejar de convertirse en una materia, va a dejar de convertirse en una clase que ustedes tienen. Se va a empezar a convertir en un pasatiempo, en un hobby, en algo que te gusta y de ahí todo va a ser más fácil. ¿Sí? Quise abrir también un espacio para una sesión de preguntas y respuestas, para que ustedes igual expresaran su opinión o quisieran saciar alguna duda que les hubiera quedado después de toda esta plática. Entonces, si hay alguien que quisiera participar, compartirnos algo, pues con gusto podemos pues cederle el micrófono un momento. Hola, hola. Hola, hola. Hola, profe. ¿Qué tal, Miss? Dígame. Bueno, yo nada más quiero comentar que pues estoy totalmente de acuerdo. Me ha gustado mucho las palabras que nos ha dado. Y sí, es verdad. Me gusta mucho lo que usted dice de todas las puertas que le ha abierto, de todas las experiencias positivas que ha tenido gracias al aprendizaje de este idioma. Y pues yo creo que aquí siempre, cuando uno aprende más, en mi punto de vista, cuando uno aprende más es mejor para uno y más puertas se abren para uno. Y pues la historia que usted nos ha comentado es un gran ejemplo de ello. Muchas gracias, Miss. Sí, la verdad es que no es solo el idioma. Mientras más aprendamos nosotros de cualquier cosa, vamos a crecer como personas, vamos a crecer como profesionales y un buen primer paso pues sería ese, ¿no? Aprender un segundo idioma. Muchas gracias, Miss. Ailani, good afternoon, teacher. No alcancé a leer. A ver, otra vez. Ok, muchas gracias. And thank you very much for your words. I wanted it to be helpful. I wanted it to be meaningful for you. It's not just he's saying that he has worked in English and that's it. No, I want to be an inspiration. I want to be
a proof that if you want, you can. So thank you so much for your words. Muchas gracias por tus palabras. Yo quería que este taller fuera útil, ¿no? Tuviera un significado para ustedes, que no fuera nada más yo venir y decirles la lista de razones de por qué deberían aprenderlo y que ustedes se autoconvencieran, ¿no? Quería que ustedes propios fueran los que crearan esa hambre, esa ambición de poder aprender. Y qué bueno que les haya sido útil a algunos y que les haya pues generado, ¿no? Ya sea curiosidad o ya sea intriga. Muchas gracias. ¿Alguien más? Listo, pues muchas gracias. Aquí tenemos todavía reaction buttons. Sus reacciones, sus comentarios ayudan mucho a las sesiones, a nuestro ponente el día de hoy. Muchas gracias, licenciado Cortés, por el mensaje en el que, pues sí, a final de cuentas, digo, aprender en todos lados, pero la oportunidad de aprenderlo desde una perspectiva diferente que te brinda una segunda lengua, otro idioma, pues qué mejor, ¿no? Y sí, definitivo, al final, en este caso el idioma inglés, ¿no? Por generalidad, pero pues sí, aprenderlo desde otra forma es siempre es lo que quieras hacer, a lo que te quieras dedicar, siempre te define mucho, ¿no? El que si eres bueno en lo que haces, pues te destacas en tu campo, tal vez te destacas en tu localidad. Hacerlo a un nivel mayor, hasta puedes destacarte en tu país, pero ya ser capaz de competir en tu área, en cualquier otra parte del mundo, eso es algo que te brinda el idioma, definitivamente. Pelear una posición a nivel mundial es algo que cada vez más personas aspiran y pues cada vez más de nuestros alumnos nos merecemos. Así que muchas gracias por el mensaje, licenciado Cortés. Y con esto, si no hay más comentarios, más dudas, con esto cerramos la sesión. Muchas gracias a los participantes y asistentes en su interés por seguir aprendiendo. Buenas tardes. Sí. Sí, muy buenas tardes. Pues yo quiero felicitar aquí al licenciado Eduardo. La verdad, pues sí, es un ejemplo que nos da muy claro, ¿no? Que el inglés se ocupa en todo momento. Y como siempre lo he dicho, a lo mejor ahorita no lo necesitas, no lo ocupas. Pero si se te está presentando la oportunidad de aprenderlo ahorita, hazlo, porque más adelante lo vas a ocupar. Así es la vida. Nos presenta oportunidades que uno dice, ¿pero para qué? Y ya cuando pasa el tiempo te das cuenta, ¿para qué lo tenías que aprender? Pues nada más felicitarlo. Muchas gracias por su participación. Pues yo me quedo muy contenta pues con toda la capacitación que nos dio. Muchas gracias, Miss. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Y pues solo la invitación a que sigan estando al pendiente de las demás pláticas, presentaciones y conferencias que tenemos en el marco de nuestra celebración por el 21 aniversario del Grupo Educativo Inca, el poder de enseñar. Muchas gracias, excelente tarde y síganse cuidando mucho. Muchas gracias a todos por asistir, gracias por la oportunidad y pues a seguir festejando, como dice el licenciado Abel. Que tengan buen día a todos, hasta luego.